Shabbat Shalom, mis amigos, mis amigas, cuando estamos entrando, recién está la tarde, pues poco a poco avanzando en lo que va a ser este nuevo Shabbat, porque va a haber un Shabbat con Shabbat. Fue el primer Yom de Hamatzah y ahora nos metemos en el Shabbat semanal. Entonces, pues hace un día nublado aquí y pues esperando ya, son las 4:15 de la tarde, alrededor de las 4:15 de la tarde, y pues esperando a entrar en Shabbat en mucha Shalom. Entonces, pues esto es para todos ustedes, también los que están en América, para que puedan degustarlo también en este bendito Shabbat. Y en Europa, que estoy seguro que también hay mucho remanente, la Kabod del esplendor sea para nuestro Padre, para nuestro Elohim bendito. Entonces, hoy estamos con Marcos 12, que se va a llamar La viña y los desleales. Y antes de entrar en el tema de hoy, de este precioso Shabbat, vamos a ver un verso que nos ha hablado y nos va a hablar a todos en este momento. Porque fíjense ustedes que en 2 de Corintios, capítulo 10, verso 4 en adelante, dice así: No, las armas de nuestro combate no son carnales. Así que hay que cuidarse lo más que se pueda de lo que dependa de nosotros, estar en shalom con todos y no llegar a confrontarnos físicamente, porque nuestras armas no son carnales, antes bien, por la causa de Elohim, son capaces de arrasar fortalezas. Si fueran carnales, quizá no eran capaces de arrasar fortalezas, pero por cuanto no son carnales, entonces es cuando de verdad arrasan fortalezas. Dice, deshacemos sofismas, y esto es muy rico de entender, porque sofisma es un argumento falso o capcioso que se pretende hacer pasar por verdadero. Entonces, cuando de verdad tenemos esas armas de combate no carnales, sino espirituales, basándonos en la Emet, en la Torah Emet, en la verdad, pues dice que por causa de Elohim es cuando son capaces de arrasar fortalezas, deshacer esos sofismas que se quieren hacer pasar como verdaderos, pero que son falsos. Y dice, y cualquier baluarte levantado contra el conocimiento conocicierto de Elohim. Esos son los sofismas. Se quieren hacer pasar como verdaderos y se levantan baluartes contra el verdadero conocicierto de Elohim. Y ahí es cuando recurres a esas armas no carnales, espirituales, basadas en la verdad para desbaratar todo sofisma, todo aquello que se quiere hacer pasar por verdad, pero no lo es, entonces es cuando reduces a cautiverio todo entendimiento, en este caso sí entendimiento, sometiéndolo a Mashiach, para que deje de ser entendimiento y pase a ser entendicierto, sometiéndolo a Mashiach. Entonces todo baluarte hay que se levanta en contra del, porque el que se hubiera de gloriar, ¿de qué se debía gloriar? De conocerme a mí, el Elohim verdadero, dice nuestro Abba, ¿no? Entonces, con ese conocimiento de Elohim es cuando reduces a cautiverio todo entendimiento, sometiéndolo a Mashiach. Dice, y dice más, fíjense en esta. Dice, y estamos dispuestos a castigar toda desobediencia espiritualmente, por medio del argumento de la palabra, del deshacer los sofismas, de esas fortalezas que se levantan que parecen verdaderas, pero son falsas y ellos lo saben. Dice, y estamos dispuestos a castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Debemos ser íntegros. Una perfección de obediencia que lo da esa integridad, ese dedicarnos por completo al bendito sea, con todo nuestra alma, con todo nuestro lev, con todo nuestro corazón. Sigue diciendo, verso 7, mirad las cosas cara a cara, fíjense esto,
Mirad las cosas cara a cara, es como decirnos, llamar a las cosas por su nombre para deshacer los sofismas. Las cosas que se quieren hacer pasar por pero no lo son, mirad a las cosas cara a cara. Si alguien cree ser de Mashiach, le está hablando a los de la congregación de Corinto, Shaul Pablo, dice, considere una vez más dentro de sí esto. Si él es de Mashiach, también lo somos nosotros. Y aun cuando, dice Shaul Pablo, y aun cuando me gloriara, y aplicable a Pablo, aplicable también a nosotros en este momento, dice, y aun cuando me gloriara, excediéndome en algo, en ese poder nuestro que el patrón nos dio para edificación vuestra y no para ruina, no me avergonzaría. Es decir, si me excedo en alabarme más de la cuenta, no me avergüenzo. No me avergüenzo porque ese poder nuestro es el que el patrón nos dio para edificación vuestra y no para ruina. Para que precisamente tomen confianza de quien le estaba hablando, en ese caso Shaul, en este caso nosotros. Entonces, dice, pues no quiero aparecer como que os atemorizo con mis cartas. Shaul no quería atemorizar a nadie, pese a que le llamarían también lo suyo en su tiempo, ¿no? Que atemorizaba, que era el único que iba a la contra, que era el único que hacía la contra, etcétera, ¿no? Su discurso tendrían también para no creerle y para descalificarle. Pero dice, pues no quiero aparecer como o que os atemorizo con mis cartas, porque se dice que las cartas son severas y fuertes, mientras que la presencia del cuerpo, fíjense cómo lo criticaban, dice es que dicen que las cartas son severas y fuertes, mientras que la presencia del cuerpo es pobre y la palabra despreciable, lo tenían en nada. Tenían en nada su discurso, su palabra, su argumentación, para ellos era una palabra despreciable. A los que le temían era a las cartas, porque las cartas allí se explayaba sobre ellos y deshacía esos sofismas que se querían hacer pasar por verdaderos cuando eran falsos. Dice, piense ese tal lo que somos a distancia y de palabra por carta, lo seremos también en presencia y actuando. ¿Qué está diciendo Shaul? Mire, ya he aprendido. Como resulta que las cartas sí os parecen severas y luego cuando yo estoy allí os parece mi palabra despreciable, a partir de ahora voy a ser lo mismo, tanto por carta como actuando con esa digamos, gloriarse excediéndose en algo, porque tiene esa licencia. ¿Por qué tiene esa licencia? Porque es para ratificar y confirmar al pueblo de Elohim. Porque dice, en ese poder nuestro que el patrón nos dio para edificación vuestra y no para ruina. Así que son palabras muy profundas, como siempre, del Sholiach, del apóstol Shaul Pablo, y pues riquísimas de entender, ¿verdad? Muy edificantes. Ahora, ya vamos a iniciar ya dentro de poco, ya nos quedan 2 versos que ver más, para demostrar que el fariseísmo no ha cambiado. El fariseísmo no ha cambiado, sigue actuando de la misma manera. Juan 19, 1 al 5, Juan 19, Yohanan 19, 1 al 5, dice así, leyendo en mucha reverencia en el nombre de nuestro patrón, Yahshua HaMashiach, dice, y los soldados, dice, así que entonces tomó Pilato a Yahshua y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían, salve, rey de los judíos, le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo afuera para que entendáis que ningún delito halló en él. Y salió Yahshua llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, exe homo, he aquí el hombre, que de ahí se ha hecho un refranillo y una filosofía occidental anti-Elohim, anti-Mashiach, 100%. Entonces, le dijo en ese tono despreciable Pilato, para que se mofara también aquella turba que le daba vilipendio, entonces le dice Pilato, he aquí el hombre. Pero es que no se equivocaba, porque ahí estaba el hombre. Todos los demás que habían venido antes de él,
pues no llegaban a ese hombre por más que se juntaran en turbas, pero ahí sí estaba el hombre prototipo del hombre y de la mujer. Le guste a quien le guste y a quien le disguste, pues igual tiene que oírlo, porque no vamos a parar de decirlo, por supuesto. Y en Juan 11:50, Yohanan 11:50, dice la palabra de poder que amamos su palabra, su dabar de poder, ahora más que nunca, por supuesto, te deleitas más. Dice, esto es lo que piensan los fariseos, y no han dejado de pensar así, a la vista está hoy, sobre todo entre raíces hebreas. Dice, hablando los fariseos entre ellos, entre sus contubernios siderales, y dice, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Está diciendo en el Sanedrín, en esa reunión de impíos, está diciendo, es que no estáis teniendo en cuenta esta pécora, esta serpiente que se levanta allí en esa congregación de Sanedrín, dice, es que no estáis pensando que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Bueno, pues ese es el mismo método de actuación fariseo que al día de hoy, ¿verdad? Ya con la inminencia de la llegada del Mashiach. Entonces, pues vamos ya con Marcos 12, mucha reverencia y mucho disfrute y mucha shalom. Y dice así, en el verso 1, leyendo mucha reverencia en el nombre de nuestro patrón Yahshua HaMashiach, consagramos a él, por supuesto, este tema para la historia de la eternidad. Entonces dice así, dice, y se puso a hablarles en parábolas, y les dijo, Yahshua, un hombre plantó una viña, la rodeó de una cerca, cavó un lagar y edificó una torre, y la arrendó a unos labradores y se ausentó. Entonces tenemos que plantó una viña, que fundó un remanente, con el objetivo, fundó ese remanente de plantar una viña, que simboliza remanente, con el objetivo de lo que está escrito en Isaías 65:2, que dice así. Dice 65:22. Dice así. Pensando en plantar una viña, fundar un remanente, para que no edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo y mis escogidos disfrutarán de la obra de sus manos. Entonces este era el plan de plantar una viña, de fundar una heredad, una nación para él, de edificar lo que les iba a edificar, no para que otro habitara, haciéndose pasar, ¿verdad? Ni plantarán para que otro coma, esa labor de esclavitud, para que no fueran esclavos, ¿verdad? Ese es el objeto con el que funda un remanente, planta una viña. Dice que la rodeó de una cerca. ¿Qué es rodearla de una cerca a la viña, al remanente? Pues dotarles de protección e integridad. Él te rodea a tu viña, a la viña de tu alma, con protección, pero esa protección de su parte tiene que venir acompañado de una integridad de la tuya. A la vez de que Él te da protección, tú tienes que ser íntegro en tu manera de vivir. Cavó un lugar. ¿Qué es cavar un lugar? Cavar un lagar, perdón. Cavar un lagar es sacrificio perfecto. Sabemos que el lagar era donde se pisaban las uvas y simboliza un sacrificio perfecto, es decir, lo hizo todo perfecto. Hasta les cavó el lagar para hacer el sacrificio perfecto, la sangre sin mancha del Mashiach y esas uvas machacadas de su propia vida,
servida en beneficio de la humanidad, sacrificio perfecto, para que no sucediera lo que luego sucede en Apocalipsis 19:5. 19:13 al 5. Apocalipsis 19:13 al 15. Dice así: estaba vestido, ya cuando se hartó de todos los labradores desleales, claro, al fin, dice: estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el verbo de Elohim, o la menra de Elohim, la palabra, la dabar de Elohim. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Mucha gente se burla de esto, pero esto es así. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Él las regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Elohim Todopoderoso. Entonces cavó un lagar para que no sucediera lo que él sabía y dejó escrito que iba a suceder con estos labradores desleales, con estos arrendados desleales. Entonces, ¿qué les toca? Pues esto, que él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Elohim Todopoderoso. Entonces, edificó una torre. Edificó una torre es que puso atalayas. La atalaya era el guardia, el divisador, ¿verdad? Entonces, en Ezequiel 33, 2, 4, dice así: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, esto es, divisador, observador de todo lo que está pasando en la escena mundial, el que tuviera desvelación, y él viere venir la espada sobre la tierra, ese pisar las uvas que va a hacer el Mashiach, se ve venir a causa de estos desleales. Y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido del shofar, el sonido de la trompeta, y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. No quiso verla venir. Dice que la arrendó la viña y se ausentó. Es decir, que nuestro Abacadosh, nuestro Padre Eterno, confió su esfuerzo y mira que tuvo su esfuerzo. Plantar una viña, rodearla de una cerca, cavar un lagar. Fíjense el esfuerzo, ¿eh? Y él solo. La arrendó y se ausentó. Confió su esfuerzo, lo que le había costado, y su trabajo, y entonces se ausentó. Y en Hechos 3:21 vemos hasta cuándo se tiene que ausentar y dejar la viña en manos de estos desleales. 3:21. 3:21. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Elohim por su boca de los Kadoshim Nevin, profetas apartados, que han sido desde tiempo antiguo. Entonces, pues por eso se fue, a ver cómo se comportaban esos arrendados, ¿verdad? Y era necesario ausentarse hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. Verso 2 dice: envió un siervo a los labradores a su debido tiempo para recibir de ellos una parte de los frutos de la viña. Fíjense que aunque era el autor de todo, no lo quiso todo, quiso solamente una parte. Y bueno, vosotros os arriendo esto para que os ocupéis de la viña. Yo no quiero recogerlo todo, quiero daros
quiero daros vuestra parte. Con esa humildad, ¿verdad? Con esa clase que él tiene. Entonces, aunque era el autor de todo, no lo quiso todo. Quiso que los administradores tuvieran su parte también. Él no falló. ¿Quién falló? Los administradores. Ya verán. Dice en el verso 3, ellos le agarraron, le golpearon y le despacharon con las manos vacías. Así que los administradores arrendados se apropiaron de la viña, ejercieron el despotismo. El despotismo, el hacer lo que se les antojaba con las ovejitas, imponerse a como diera lugar. Se impusieron unos sobre otros y enviaron de vuelta a los profetas como si nunca hubieran sido nada, esto es, enviarle con las manos vacías. Hacerlos nadie, hacerlos nada a los Nevín de Elohim. Esto no es nada nuevo, esto ha estado siempre ahí. Los enviaban con las manos vacías, apropiándose de la heredad del bendito sea. Verso 4. De nuevo les envió otro siervo, también a este le descalabraron y le insultaron. Agresión e insultos, no teniendo temor al dueño de la viña. ¿La están viendo venir ya o no? Yo creo que sí, ¿verdad? Lo golpearon en la cabeza. Lo golpearon y lo insultaron. Es la de siempre. Entonces, agresión e insultos. Agresión e insultos. Cuando no, pues, en esa agresión e insultos van muchas cosas, ¿verdad? Puede ir hasta sedar a la gente. Hasta darles sedantes para que no piensen más, para que no lleguen a lo que tienen que llegar, ¿verdad? Todo eso entra. Entonces, verso 5, dice, y envió a otro y a este le mataron y también a otros muchos hirieron a unos matando a otros, muertos y heridos, por la rapiña, el materialismo de estos desleales y por almacenar poder a toda costa y ejercer el control sobre una viña que no es suya, hijo. Vástagos, para no decir malas palabras, vástagos de meretriz. Almacenar poder, ejercer control sobre una viña que no es suya. Pero se quieren apropiar. Verso 6. Dice, todavía le quedaba un hijo querido, les envió a este el último diciendo, a mi hijo le respetarán. A mi hijo respetarán, ¿no? Y dejarán que recoja su parte. Tampoco les envió al hijo para exterminarlos, que a esas alturas ya lo merecían, pero por lo menos para que el hijo recogiera su parte, ¿no? Pero tampoco. ¿Qué hicieron? Verso 7. Pero aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, vamos, matémosle y será nuestra la herencia. Tremendo. Este es el heredero, es otro unicelular. Este es unicelular también, es una célula ahí aislada que no tiene importancia y no hay para él salvación, que decían, ¿verdad? Del Mashiach, que decían siempre de los profetas, no hay para él salvación en Elohim, como decían del rey David. Y entonces ellos piensan ya en su locura, piensan, muerto el perro se acaba la rabia, y piensan, esta es la nuestra, matémosle y será nuestra la herencia. Por tal de no dejar el poder nunca. Y cuando no quieres dejar el poder nunca, todo se convierte en una amenaza. Y eso que se lo digan a los césares. De cualquiera sospechaban que le querían quitar, el poder, que querían... siempre estaban en un sin vivir. Y ahora por eso, por no dejar el poder nunca, están bajo amenaza. Y se sienten inseguros. Se sienten inseguros, ¿por qué? Porque saben que han pasado de ser supuestamente con ese sofisma, con ese engaño de hacerse pasar, de ser Israel, que ministraba Torá, a ser los auténticos hijos de Faraón. Por eso están temblando, ¿verdad? Entonces, verso 8, dice, le agarraron, le mataron y le echaron fuera de la viña.
Le echaron fuera de la viña, al hijo también. ¿Qué es echar al hijo fuera de la viña? Es echarle fuera de la Torá también. Decir que no tenía nada que ver con la Torá encima. Le echaron fuera de la Torá al hijo, fuera de la viña, que representa la Torá, el cuidado, el cultivo de la Torá. Y también representa el esfuerzo de Elohim, que se ve representado en habernos dado una instrucción. Dícese, plantar la viña, rodearla de una cerca, cavar un lagar. Verso 9. Entonces llegamos al punto. ¿Qué hará el dueño de la viña? Se responde rápidamente. Vendrá y dará muerte a los labradores y entregará la viña a otros. Se veía venir, ¿verdad? Se veía venir. Repetimos, ¿qué hará el dueño de la viña? Vendrá y dará muerte a los labradores y entregará la viña a otros. Verso 10. ¿No habéis leído esta escritura? La piedra que los constructores desecharon en piedra angular se ha convertido. La piedra que desecharon los masones, los hijos de Faraón, que hoy tiemblan porque tienen por padre a la mentira, al embustero de siempre, que es el diablo y Satanás. La piedra que desecharon los edificadores masones se ha convertido en piedra angular. La piedra angular es lo que corona el edificio de la humanidad. Y sin esa piedra angular, todo era esclavitud. Todo se hubiera convertido en esa esclavitud. Pero fíjense si son malos que no querían esa piedra angular. Y esa piedra angular significaba o estar siempre esclavos o de verdad encontrar salida. Pero no querían salida porque querían perpetuarse en el poder. Entonces, sin esa piedra angular, todo hubiera sido esa esclavitud de siempre, ¿verdad? Pero claro, como ellos son faraones e hijos de faraones, a la verdad de las cosas, deshaciendo sus sofismas, pues entonces se produce Éxodo 1.4. Éxodo 1.4 dice, 1.14, perdón, 1.14 de Éxodo, 1.14 de Éxodo de Shemot, dice, y amargaron su vida sin esa piedra angular que querían desechar los constructores de Egipto, de la limitación de Mizraim. Dice, y amargaron su vida de los israelitas con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Tremendo. Y no querían salir de ahí, querían que les trabajáramos siempre. Barro y paja, barro y paja. Y así, por la eternidad. Fíjense si son malos y merecen que el dueño de la viña venga y acabe con ellos. Verso 11. Verso 11. Dice, fue el patrón quien hizo esto y es maravilloso a nuestros ojos. ¿El qué? El preparar esa piedra que ha sido desechada por estos labradores que querían perpetuar la esclavitud en el mundo. La esclavitud intelectual, psíquica, ¿verdad? Entonces, fue el patrón, bendito sea, quien hizo esto y es maravilloso a nuestros ojos. Trataban de detenerle, porque ya se estaban viendo que se refería a ellos. Trataban de detenerle, pero tuvieron miedo a la gente. Fíjense, la gente lo captó antes que ellos, recibió el mensaje antes que ellos, que estos que supuestamente ministraban viña, ministraban Torá, porque habían comprendido que la parábola la había dicho por ellos, y dejándole se fueron. ¿La había dicho esta parábola por ellos? ¿Por cuáles? Por los que no querían la piedra angular, la corona del edificio humano, porque lo que querían era seguir humillando y viviendo de Israel. Y ahora vamos a ver cómo se vive de Israel de una manera también económica, del Israel verdadero, para que todo ese esfuerzo pase al interés de esos esclavistas faraónicos. Verso 13. Y envían hacia él algunos fariseos y herodianos para cazarle en alguna palabra, siempre acechantes, siempre conspiradores.
al acecho. Luego no te ve nadie, pero todos están al acecho y conspirando. Verso 14. Dice, vienen y le dicen, maestro, sabemos que eres veraz y que no te importa por nadie porque no miras la condición de las personas, sino que enseñas con franqueza el camino de Elohim. Y pese a esto, vienen a molestarle. ¿Es lícito pagar tributo al César o no? ¿Pagamos o dejamos de pagar? ¿Hacemos caso a las autoridades o nos rebelamos? Dirían hoy. Son trampas que quieren encerrar en una dualidad de dos cosas que no tienen sentido. Siempre. Porque la serpiente no quiere, o más bien quieres mudar siempre la piel y vender como nuevo lo que siempre es dualidad. Siempre es izquierda y derecha, siempre es más de lo mismo. Muerte y dolor. Verso 15. Mas él, dándose cuenta de su hipocresía, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme un denario que lo vea. Hipocresía de ellos. Fíjense si eran hipócritas que registraban al mismísimo Mashiach, le examinaban, lo palpaban, lo cuarteaban. Tremendo. Al mismísimo Mashiach lo examinaban como un insecto. Versos 16 y 17. Se lo trajeron y les dice, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, del César. Yahshua les dijo lo del César, devolvérselo a César, y lo de Elohim a Elohim, y se maravillaban de él. Entonces, lo que les estaba diciendo el Mashiach, fuera de esta dualidad, en la que querían, como siempre, involucrarle, porque la serpiente es así, es bífida, dice, nuestro Mashiach viene a decir, al gobierno se respeta, si hay que respetarlo, por supuesto, pero a Elohim se reverencia. A Elohim se reverencia. Es más que respeto lo que merece Elohim. Verso 18 al 23. Se le acercan unos saduceos, esos que niegan que haya resurrección, y le preguntaban, Maestro, Moshe nos dejó escrito que si muere el hermano de alguno y deja mujer y no deja hijos, que su hermano tome a la mujer. A estas alturas ya a mí me hubieran mareado. Dice, para dar descendencia a su hermano, eran 7 hermanos, el primero tomó su mujer, pero murió. Eso es lo que quieren, confundir, marear. Sin dejar descendencia, también el segundo lo tomó, murió sin dejar descendencia, el tercero lo mismo, ninguno de los 7 dejó descendencia. Después de todos murió también la mujer. En la resurrección, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los 7 la tuvieron por mujer. Estupideces mareantes. Es lo que quieren, confundir, marear. O no informar o sobreinformar, la dualidad, encerrarte en la dualidad. Entonces, en el verso 24-25 dice, Yahshua les contestó, ¿no estáis en un error precisamente por esto, por no entender las escrituras ni el poder de Elohim? Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni ellos tomarán mujer ni ellas marido, sino que serán como ángeles en los cielos, como mensajeros. Entonces, en el cielo, los que resuciten después de muertos, probablemente haya otra clase de unión, e incluso los que seamos transformados, vivos, posiblemente haya otra clase de unión, ya no, pero ojo con esto, porque pese a que no hay unión, se puede decir marital, mal dicho, no hay maridos ni mujeres, pero sí bodas, porque en Apocalipsis 19:9 están las bodas del Cordero. Así que hay que tomar atención. Verso 26. Y acerca de los muertos que resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moshe lo de la zarza, como Elohim le dijo, yo soy el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob? No es un Dios, no es un Elohim de muertos, no es un Elohim de muertos, sino de vivos. Estáis en un gran error. Entonces, es un Elohim, nuestro Elohim es un Elohim de vivos que están en un directo, en un presente continuo que es la eternidad. Esos vivos del Mashiach los tiene él vivos, en ese directo. Pero los que están en un error, estáis en un error, en un diferido, desfasado de muertos y de cultos mediúnicos, ¿verdad?
Verso 28, 29, 30 y 31 dice: se acercó uno de los escribas que le había oído y viendo que les había respondido muy bien le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mitzvot, los mandamientos? Yahshua le contestó: el primero es Shema Israel, el patrón nuestro Elohim es el único patrón, y amarás al patrón tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mitzvot mayor que estos. Ahora, ¿por qué se dice que no hay ningún mitzvot mayor que estos y aúna el amar a tu prójimo con amar a Elohim con todas tus fuerzas? Porque es el mismo, son el mismo mitzvot, el mismo mandacierto. ¿Por qué? Porque tu prójimo, aquel que te necesita y que va a ser tu prójimo a la postre, es una ejad. Tu prójimo y Elohim, lo elogiable y tu prójimo, va a ser una ejad. Entonces, por eso forma parte del mismo mitzvot, del mismo mandacierto. Verso 32. Dice: les dijo el escriba: muy bien, maestro, tienes razón al decir que él es único y que no hay otro fuera de él. Y amarle con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Entonces, nuestro patrón Yahshua HaMashiach le dice, y Yahshua, viendo que le había contestado con sensatez, le dijo: no estás lejos del reino de Elohim. Le dijo, no estás en el reino, pero no estás lejos del reino. ¿Por qué no estaba todavía en el reino? Porque se lo dijo con un poco de deje, este escriba, se lo dijo con un poco de deje, como diciendo: es que como no hay otro, le dice, él es el único y no hay otro fuera de él, como para desacreditarle al Mashiach, ¿entienden? Más bien por ahí lo dijo. Por eso le responde el Mashiach que no estás lejos del reino de Elohim. Estaba para llegar, pero no había llegado a comprender el reino de Elohim. Ahora, lo que sí es el reino es esto: 35, 36 y 37. Dice: bendito nuestro Abba. Yahshua, tomando la palabra, decía mientras enseñaba en el templo: ¿cómo dicen los escribas que el Mashiach es hijo de David? David mismo dijo, movido por el Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, dijo el patrón a mi patrón: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de mis pies. Si el mismo David le llama patrón, ¿cómo entonces puede ser hijo suyo? La muchedumbre le oía con agrado. Esto sí es el reino. ¿Entender qué? Entender, en contra de lo que se creía ese escriba, que veía como Elohim separado del Mashiach y Mashiach de Elohim, pero esta explicación sí es el reino de lo que está hablando el Mashiach, porque Mashiach sirve a Elohim y lo Elohim, lo elogiable, llega al Mashiach. Esto ya sí es el reino, ya no es estar cerca del reino, sino entenderlo. Verso 38, 39 y 40. Decía también en su instrucción, en su Torá: guardaos de los escribas que gustan pasear con amplio ropaje, ser saludados en las plazas, ocupar los primeros asientos. Esto es lo que no quieren abandonar. Por esto desechan la principal piedra del ángulo, porque no quieren perder su agosto. Ser saludados en las plazas, ocupar los primeros asientos en las sinagogas y en los primeros puestos en los banquetes, y que devoran la hacienda de las viudas so pretexto, so capa de largas oraciones. Esos tendrán una sentencia más rigurosa. Eso sí es el rigor. Hay por ahí alguien que habla mucho del rigor. Pues esto sí es el rigor, esta sentencia rigurosa que les va a llegar a todos estos. Los que le gustan pasear con un ropaje espléndido, ser saludados como si fueran, tienes que comparecer ante ellos porque son más que pepeleches. Ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los primeros puestos de los banquetes comunitarios, etc. Eso sí es el rigor, y estos son los condenados con ese rigor por la adicción al poder que tienen. Versos 41 al 44
ya para acabar, dice, Yahshua se sentó frente al arca del tesoro y miraba cómo echaba la gente monedas en el arca del tesoro. Muchos ricos echaban mucho. Luego llegó también una viuda pobre y echó 2 moneditas, o sea, una cuarta parte del as. Dice aquí esta traducción. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, os digo de verdad que esta viuda pobre ha echado más que todos los que echan en el arca del tesoro. Pues todos han echado de lo que les sobraba. Esta, en cambio, ha echado de lo que necesitaba todo cuanto poseía, todo lo que tenía para vivir. Ahora, esto lo pueden predicar bonito, pero como siempre, no se lo predicarán la mayoría de las veces como es, a no ser que sea un escogido de Elohim en este tiempo. No es que lo de la viuda le pareciera más, que lo que la viuda ofrendó le pareciera más al Mashiach. Es que el generoso corazón de la viuda era lo que hacía del arca un tesoro, porque si no el arca no era tesoro. Lo que hacía del arca un tesoro era el corazón generoso de esta viuda. ¿Entienden? Porque todo lo demás eran especulaciones, obras, golpes de pecho. Entonces su sedaká, su justicia de esta viuda, sostenía la economía para que no fuera destruida. Hoy entendemos más la economía que nunca, ¿verdad? ¿La economía qué era? Pues la economía principalmente es ayudar a los demás. Ayudar a los demás, eso es la economía. Y la economía en el sistema bestia no es destruida por la sedaká, que es de verdad lo preciado que tiene Elohim, que es la sedaká, la justicia de sus hijos. Por eso la economía no ha sido destruida hasta este momento, porque ha habido corazones generosos que han hecho del arca, que al día de hoy podría llamarse la Reserva Federal, han hecho de la Reserva Federal un tesoro por la generosidad de su corazón, en verdad, la esplendidez de su corazón, de su sedaká, de su justicia. ¿Por qué? Porque dan para el culto de Elohim todo lo que tienen. Eso es lo que hace del arca el tesoro. Y eso es así. Y hasta aquí esta preciosa enseñanza, que espero que la hayan disfrutado. Nosotros la hemos disfrutado mucho. Y desearles a todos un Shabbat lleno de Shalom. Oren, hablen con él, desahóguense, por supuesto, expónganle todo como Ezequiel enseñó aquellas cartas cuando estaba menospreciado, en oprobio y queriendo intimidarlo. Él mostró las cartas y les dijo, apáñate tú con ellos porque están ofendiendo a tu amada, están ofendiendo a tu pueblo. Así que ese es el mejor recurso, por supuesto que sí. Besos y abrazos para todos y todas. Shabbat Shalom.